Continuando con nuestra clase de matemáticas, en esta ocasión vamos a ver el tema de los triángulos. Para ello, vamos a definir, ¿verdad?, cómo se forma un triángulo. Dado tres puntos cualesquiera, ¿verdad?, después que no estén alineados los tres, se determina un triángulo, siempre y cuando, ¿verdad?, unamos esos puntos a través de segmentos de recta. Observa que el concepto de alineado significa que el punto, por lo menos, este punto que está aquí no puede estar aquí en el medio, de tal forma que esta parte pertenecería a una línea recta, o este punto aquí, ¿verdad?, de tal manera que se forma una línea recta, o aquí. A eso significa que los puntos no deben estar alineados. Entonces, dados tres puntos, ¿verdad?, y si los unimos a través de segmentos de rectas, se nos determina un triángulo. Entonces, como podemos observar, un triángulo entonces es un polígono de tres lados. Tiene tres lados, ¿verdad? Y tiene tres vértices y tiene tres ángulos. Esto es muy importante que usted lo tenga presente, cuáles son los elementos del triángulo. Como puedes observar, el vértice se forma, ¿verdad? Es el punto que se forma al cruzarse, ¿verdad?, dos segmentos de recta. De manera similar pasa con este vértice que está aquí y con este vértice que está acá. Es importante que usted sepa, apreciado alumno, que los vértices los podemos nombrar con letras del alfabeto. Por lo menos este vértice le podemos llamar el vértice A, este vértice que está acá lo podemos llamar el vértice B, este vértice que está acá lo podemos llamar el vértice C. De manera similar podemos nombrar los ángulos con letras, ya sea utilizando la misma letra del vértice o utilizando letras del alfabeto griego. En el caso de que usemos las letras de nuestro alfabeto, entonces a este ángulo, que es la amplitud, ¿verdad?, puedes observar que el ángulo es la amplitud que hay entre dos segmentos de recta al cruzarse, ¿verdad? Al cruzarse, no determina el ángulo. Entonces, de tal manera que, como acabo de decir, el ángulo lo puedo denotar con la misma letra del vértice, por lo menos le tendría que llamar el ángulo, esta es la simbología de ángulo, el ángulo A. De manera similar puede ser acá el ángulo B y de manera similar aquí el ángulo C, siempre y cuando utilizando ya sea la simbología o diciéndolo en palabras. Pero también se puede utilizar las letras del alfabeto griego, es decir, si yo deseo puedo utilizar la palabra alfa, la letra griega, perdón, la letra griega, no la palabra, la letra griega, beta, y aquí puedo utilizar la simbología, la letra griega teta, de tal manera que le estoy dando los nombres a estos ángulos. En cuanto a sus lados, ¿verdad?, de manera similar, el lado opuesto del vértice lo puedo denotar de dos formas, ya sea utilizando la letra minúscula del vértice. En este caso, el lado opuesto del vértice C sería este que está acá, el de la línea negra, así que lo puedo denotar como una C minúscula. El lado opuesto del vértice A es este que está acá del lado morado, es decir, que lo podría anotar como una letra minúscula A. Y el lado opuesto del vértice B es este lado que está acá como de azul, y lo puedo denotar con la letra minúscula B. Entonces, el segmento, fíjese que este lado que está aquí, y este lado que está acá, ya le estoy dando nombre. Y lo puedo denotar, de la siguiente forma. Observe, jóvenes, este C significa que va desde el A hasta el B. Esta A significa que va desde el B hasta C o desde el C hasta el B.
Y este que está aquí significa que va desde C hasta A o de A hasta C, que serían las distancias, ¿verdad? Hablando de distancia para saber que es un valor positivo. Entonces, a los lados ya este lado lo puedo llamar de dos formas. Lo puedo llamar el lado B o lo puedo llamar también como el lado del segmento AC. Lo mismo, la distancia que hay de AC es lo mismo que me estaría refiriendo al lado B. De manera similar pasa acá, el segmento AB es lo mismo que decir C y el segmento CB o BC es lo mismo que decir A. Otra cosa importante que usted tiene que tener presente es que a los triángulos se les denota con la letra griega, perdón, con la simbología esta que está aquí, que es del triángulo. Cada vez que usted ve eso, significa que es un triángulo. Es decir, que esta figura la puedo llamar como el triángulo A, B y C. El triángulo ABC, o usted lo puede decir como el triángulo ACB, o lo puede decir como el triángulo BAC, significa lo mismo. Bien. La clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos. Ahora, ¿cómo se clasifican los triángulos según su lado? Bueno, según su lado se clasifican en equiláteros, isósceles o escalenos. ¿Cuándo un triángulo es equilátero? Un triángulo es equilátero cuando sus tres lados son iguales. Observa, cuando hablamos de lados, nos estamos refiriendo a los lados del triángulo. Como podrás observar, este triángulo es equilátero porque sus tres lados mide 2 centímetros. También esto significa que cada lado mide A, o sea, algebraicamente significa que sus tres lados son iguales. Otra forma de denotar con triángulos equiláteros es que utilizando esta simbología de estas rayitas en sus lados, eso significa que esos lados son congruentes. Cualquiera de estas tres simbologías significa que los triángulos son equiláteros. Lo importante es el concepto, sus tres lados son iguales. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Un triángulo es isósceles cuando tiene dos lados iguales. Observe esto. Ya pueden ser números enteros o racionales, ¿verdad? Bien, en este caso, observe, tenemos 2.9, 2.9, hay dos lados iguales, entonces su tercer lado es diferente. Por eso son isósceles. También se utiliza, observa la simbología, hay dos rayitas, eso significa que todos los dos lados son congruentes y que este lado que está acá abajo no. De manera similar pasa aquí, tenemos A, significa que estos dos ángulos, perdón, que estos dos lados son iguales y que el tercero es diferente. ¿Cuándo los triángulos son escalenos? Bueno, un triángulo es escaleno cuando sus tres lados son diferentes. Sus tres lados son diferentes. O sea, observe, tienen diferentes medidas. Igual pasa con estas letras. Todas las letras son diferentes. Y de manera similar pasa con este triángulo que está aquí, que sus están con rayitas diferentes. O sea, que este tiene 1, 2 y 3. Eso significa que sus tres lados son diferentes. ¿Cómo se clasifican los triángulos según sus ángulos? Bueno, según sus ángulos se clasifican en rectángulos, acutángulos o obtusángulos. ¿Cuándo un triángulo es rectángulo? Bueno, un triángulo es rectángulo cuando uno de sus ángulos es recto. Observe que esta simbología es de ángulos rectos, ya lo vimos en rectas paralelas y perpendiculares, por eso es importante grabar en nuestros chips ciertos conceptos. Esto significa que este ángulo es recto, es decir, que mide 90 grados. Por lo menos aquí podrás observar que lo dicen de las dos formas. Esto significa, ya con ver esta simbología, significa que es de 90 grados y aparte de eso te lo especifica. ¿Cuándo es acutángulo? ¿Cuándo es acutángulo? Bueno, un triángulo son acutángulos cuando la medida de sus ángulos son menores de 90 grados. Menores de 90 grados. ¿Cuándo son obtusángulos? Bueno, un triángulo es obtusángulo cuando uno de sus ángulos es mayor de 90 grados. Uno de sus ángulos es mayor de 90 grados. Bien.
te pido, ¿verdad? Que a manera de práctica, sume los ángulos internos de estos triángulos, en esto no, porque no se le ha colocado medida, y me digas cuánto te da al sumar los ángulos internos de este triángulo, cuánto te da, y cuando suman los ángulos internos de este triángulo, cuánto. Muchas gracias, alumno. Excelente trabajo, ¿verdad? Cualquiera consulta recuerda hacerlo. Bendiciones.